¿Cómo estás? Eso del ídolo, ¿Cómo? no sé. ¿No te sientes ídolo de toda una gran cantidad de gente, especialmente gente joven? Me siento como que hay gente que se identifica fuertemente conmigo y que me expresa simpatía, eso sí. Pero tú piensas, hay una cosa interesante, ¿tú piensas que tu figura traspasa la línea de pensamiento? O sea, gente que realmente no está ni siquiera de acuerdo contigo, te admira Sí. y te Sin ninguna idolatra duda, en algún sin sentido. ninguna duda. Me he encontrado con cosas, mira, pero absolutamente insólitas. Este año me fui de vacaciones, una cosa que quería de por vida hacerlo, me fui a Machu Picchu. Quería estar sola en Machu Picchu. ¿Nunca lo conocía? No lo conocía. Yeah. Y quería conocer Machu Picchu, estaba enloquecida por ir a Machu Picchu. Dije, no me quiero ver con ningún chileno. Me encontré con todos los chilenos allá en la punta de Machu Picchu, pero sobre todo con unos chilenos estupendos, unos cabros. Fíjate, Mucha gente joven va para allá. Gente joven, mochileros, etc. Entonces, varios de ellos me dijeron, saquémonos una foto. Y mire, yo no pienso como usted, pero quiero sacarme una foto con ustedes. Yo siento eso, que hay gente que se identifica por la forma de ser, por la forma de vivir que yo he tenido, no sé, por distintas cosas, por valores, creo, al final de cuentas. Hace algunas semanas tuvimos a otro candidato a la presidencia acá, tuvo Andrés Saldívar con nosotros. Yeah. Yo la primera pregunta le dije, ¿por qué alguien puede querer ser presidente de la República? Yo me gustaría hacer la misma pregunta, pero con una salvedad. ¿Por qué querer presentarse a presidente de la República teniendo pocas posibilidades de salir? Es como un salvo la bandera, como un... ¿Por qué? Es difícil, como tú dices, pero es por todo. Es porque yo creo que ya llegó el tiempo aquí en Chile que termine este monopolio político. Que aquí la gente crea, y que también se la crean los de la derecha y la concertación, que solo ellos existen en Chile. Eso no es verdad. Existimos un montón de gente, miles y millones de chilenos, que no queremos ni más derecha en este país, esa derecha identificada con la dictadura absolutamente, que ya gobernó en este país, ni tampoco la concertación, que es otra cosa que un tremendo continuismo, lamentablemente, que ha sido una gran estafa para la propia gente de la concertación, porque el programa de la concertación no se ha cumplido, se ha profundizado el modelo de la dictadura con todo lo que eso significa. Entonces ya no más derecha, no más concertación, y porque nosotros nos sentimos, yo digo nosotros, la izquierda, yo me siento candidata de la izquierda, que nosotros tenemos que hablar por nosotros mismos y no hablar de prestado por nadie. Entonces, la idea es dejar establecido eso, que hay un montón de gente que no está ahí, porque o hay de frentón o en el fondo alguna percepción de que de pronto puede destaparse esto y llegar a triunfar. Mira, yo sé que es muy difícil, y lo primero que yo creo que con esta candidatura nosotros queremos construir una alternativa, que va más allá del 99, es una mirada más larga, es un movimiento que yo quiero contribuir a desarrollar en este tiempo, en los rincones más apartados de Chile, que la gente se organice, que la gente se levante, que perdamos el temor definitivamente, y una alternativa. Y claro, es verdad, yo digo, tampoco nadie puede decir. Hoy día quien tiene el poder en este país es la derecha y la concertación. Dicen no son candidatos presidenciales, son requete contra candidatos presidenciales. Algunos son desde los ministerios, todos desde el poder, son candidatos. Pero el asunto es que aquí se necesita algo distinto. Y por eso yo soy candidata de la izquierda, pero me siento muy bien y a plenitud. Hablabas recién del temor. Siempre se ha unido la palabra comunismo con meterle un poco de cuco a la gente. ¿Qué piensa del comunismo hoy? Porque decir, yo soy comunista, ya como que viene un golpe. ¿En qué está el comunismo hoy, en el mundo y en Chile? Bueno, así es, pues fíjate que cuando se levantan las primeras ideas del comunismo, cuando se establecen las ideas ya como un programa científico, como una propuesta para la humanidad, está en el manifiesto comunista, de hace 150 años atrás. ¿Ya? Y precisamente se parte con una frase bastante irónica de parte de Marx y Engels, que dice, un fantasma recorre el mundo. Entonces, claro, porque era el temor de las clases dominantes en ese tiempo a todo lo que fuera cambio. El comunismo es un movimiento que propone una forma distinta de relacionarse los seres humanos. Y eso es posible. Una forma distinta de relacionarse tiene que ver naturalmente con la forma de la propiedad. ¿Tú no compartes esto de que el comunismo fracasó en la Unión Soviética y que son los países del No, del este de porque yo creo que fíjate que el comunismo, aunque mucha gente no lo sepa o no lo diga así, siento que es una tremenda aspiración de la humanidad. Que todavía está ahí pendiente. Está pendiente, si es la realización para el próximo siglo y hacia más adelante. Lo que ha fracasado efectivamente en algunos lugares del mundo fue una forma de realizar o de acercarse, porque en ninguna parte se ha construido el comunismo. No estuvo bien realizado. No, de acercarse, el acercamiento a la idea del socialismo y más adelante la idea del comunismo, que es una cosa mucho más avanzada. Se ha hablado tanto en el último tiempo del socialismo renovado. ¿Hay también un comunismo renovado o estos 150 años permanece más o menos estable el pensamiento? Mira, cuando se habla de ese socialismo renovado, yo
me paro para saber de qué socialismo se trata, porque le pido una explicación. Porque hay gente que se dice socialista renovado hoy día, pero que ha adoptado todo lo que es lo contrario, ha adoptado el neoliberalismo como una forma de pensamiento y acción en la política. Y si tú eres neoliberal, capitalista neoliberal, no puedes ser socialista. Y si a eso se llama renovación, yo no estoy con esa renovación. Yo creo que hay una renovación constante en el ser humano, en la sociedad y en todo, en los partidos políticos, en las instituciones. Todo se renueva. Hay gente que cree que permanecen estables ciertas instituciones como la Fuerza Armada. Mentira. Va a pasar un poquito más tiempo y estas Fuerzas Armadas chilenas se tienen que renovar. ¿Y el comunismo? También el comunismo se renueva en el sentido que es una idea esencial. Imagínate, se postula hace 150 años, se hacen algunas experiencias de acercamiento a la idea del comunismo y se tiene que renovar porque todo va cambiando, porque te avanza la ciencia, la técnica, te van cambiando las instituciones, o sea, es una idea inicial, pero la idea inicial va hacia que podamos todo compartir lo que hay en la Tierra, lo que existió inicialmente, lo que los seres humanos han ido construyendo en distintas formaciones sociales. Y que seamos iguales, como que aspiración más linda. Sí, pero hay un punto ahí que es, seamos iguales, quieran o no quieran, en el fondo. Vamos a ser todos iguales porque es como un decreto de ser todos iguales, ¿no? No es un decreto, yo creo que es una aspiración. Yo creo que es una aspiración de la gente humanista. ¿Y si alguien no quiere ser igual? Pero no iguales, no, si siempre vamos a ser diferentes. Los hombres y mujeres vamos a ser diferentes, empezando siempre, pero... No, claro, pero hay gente que va a ser más exitosa que otra. Exacto, tiene que ver con las capacidades, pero por lo menos tenemos que tener una base de igualdad para poder desarrollar nuestras capacidades. Igual. Exactamente. No igualitarismo, igualdad, sino que todos igualdad de oportunidad. ¿Cuáles son las medidas, suponiendo que saliera elegida presidenta, cuáles serían las medidas que tomaría así en un principio? Las medidas inmediatas, yo te digo, para mí sería elevar sueldo y salario, pero en forma rapidísima. Porque elevar sueldo y salario y pensiones y jubilaciones es una forma de aplicar de inmediato una redistribución de los ingresos. ¿Y eso no significa que suban la inflación? No, el cuento de la inflación, mira, es el cuento que te manejan los capitalistas, porque elevar sueldo y salario no tiene por qué significar inflación si esa elevación se aplica a las ganancias, ese es el tema. Y se descuenta de las ganancias. Una medida inmediata que yo aplicaría es elevar el impuesto a las utilidades. Que en Chile es el país que tiene un más bajo impuesto a la utilidad, aquí tenemos un 15%. Tú sabes que en Estados Unidos está sobre el 35%, en Europa cerca del 40% impuesto a las utilidades. Y aquí yo diría 20%, como dice el programa de la concertación, o un 25%. Y los ricos no dejarían de ser ricos, simplemente tendrían que compartir parte de las ganancias con el resto de la gente, si queremos desarrollo en el país. Otra medida inmediata, naturalmente, una nueva constitución para este país. Aplicar, si me dicen, pero no va a tener mayoría en el Parlamento, no, es que la Constitución actual, en el artículo 5, te permite llamar a plebiscito. Te permite, que el presidente Frei no lo haga es porque no se atreve, pero se permite llamar a plebiscito, formar una asamblea constituyente que se elige y darnos una nueva constitución. Básicamente la constitución lo que te parece mal son los senadores designados, el senador vitalicio y los quórum, ese tipo de cosas, hay más cosas. Pero fundamentalmente una cuestión que aberrante hoy en la sociedad que te provoca todo tipo de distorsión, temores, una serie de cosas, es el peso del militarismo. El peso del militarismo está establecido en la Constitución cuando se lo otorga en ningún país del mundo, que las Fuerzas Armadas son quienes garantizan la institucionalidad en este país. Eso hay que eliminarlo. Las Fuerzas Armadas no son otra cosa que una institución respetable, tienen que recuperar la respetabilidad de la sociedad chilena, son respetables, pero no son más que eso. No pueden ser nunca un poder del Estado. Entonces eso hay que cambiarlo. Tú sabes, Gladys, que nosotros tenemos una sección en el programa todos los días que se llama La Lista de los 5. Y hace algunas semanas, cuando se anunció tu candidatura, nosotros hicimos nuestra propia lista de las 5 con las 5 medidas que tomaría Gladys Marín en el momento de llegar al poder. Quiero que la escuchen. Ahí van. Esto lo presenta Aigua. Las 5 medidas que tomaría Gladys Marín. 1, incluir crema lechuga en la canasta familiar. 2, ampliar sospechosamente la parte roja de la bandera chilena. 3, Santiago pasaría a llamarse Allende Grado. 4, organizaría una cumbre mundial solo con Fidel Castro. Y 5, cambiaría la contaminación ambiental importando millones de lana catalíticos. Nada de mal a las medidas. Hay medidas interesantes. Bastante interesante. Me gustaría que hiciéramos un poco de historia. Tú naciste en Talca, en Curepto. En Curepto. Y estudiaste para ser profesora normal. ¿Por qué te interesaba la enseñanza, la docencia? Mira, entre que me interesaba y me gustó la profesión, pero te digo francamente que lo estudié casi por un deber. Porque yo nací en Curepto, un pueblo campesino, el pueblo donde había mucha lenteja, pero eso me recuerdo re poco. ¿Tu padre era campesino? Campesino, sí.
Y me acuerdo de las Tres Lomitas cuando las corría. Pero después pasé a Sarmiento, otro pueblo chiquitito. Y después llegué a Talagante, un pueblito más grande ya Talagante, está más cerca, pueblo de Plaza. ¿Eh? Y ahí estudié en la escuela básica y después pasé a estudiar al liceo 1, al liceo 5, perdón, un año porque me faltaban años para entrar a la normal. Y estudié en la normal más que nada porque mi madre, que era una mujer ya separada, a cargo de 4 hijas mujeres, imagínate tú lo que eso, con un sueldo de una profesora, tenía que saber darnos una educación y la escuela normal estaba más cerca de nuestras posibilidades. Estaba ahí. Estaba ahí. Entonces yo estudié en la escuela normal, me gustó, amé la profesión, trabajé algunos años con niños en educación diferencial, con niños con deficiencias mentales, en la clínica de psiquiatría infantil, amé terriblemente sus años de trabajo. Pero muy joven, a los 16 años, ingresaste al Partido Comunista. Sí, a los 15. ¿Cómo se produce este acercamiento al Partido Comunista? ¿Por qué a ese partido no a otro lado? ¿Por qué te llamó tanto la atención? ¿Tuviste un amigo, alguien que te habló? ¿Cómo fue? Estaban los cabros, los estudiantes del Liceo Valentín Letelier que estaban al frente de la Escuela Normal de Niñas. Entonces ellos iban y de repente llegó un grupo de jóvenes a hablarnos de una huelga que se iba a realizar. No te recuerdo preciso por qué. Entonces, la huelga a mí me sonó tan extraña. Pero fuimos a la huelga nosotros y entonces ahí empecé a ver que habían jóvenes que te hablaban de otras cosas, que hablaban de justicia, me dieron las primeras charlas sobre lo que era socialismo, comunismo. Yo ahí francamente yo me enamoré de la idea. No la entendí porque yo no llegué al Partido Comunista o a la Juventud Comunista por una deducción intelectual, no, yo llegué porque me interesó. Cuando yo me hice ya de la Juventud Comunista, llegué a mi curso, me acuerdo muy bien, le dije, todas tenemos que ser comunistas, porque me dio esa idea de la justicia social. Me empecé a dar las respuestas a las interrogantes que yo tenía de la vida cotidiana, de lo que era la pobreza, lo que eran las necesidades, las diferencias sociales. Y en el transcurso de todo este tiempo nunca has tenido dudas con respecto a esa visión inicial, de que la mejor forma de superar las injusticias sociales es a través del comunismo. No, nunca he tenido dudas, te lo digo francamente, y sigo más convencida que nunca que el comunismo, lo que es este movimiento, que podría incluso llamarse en otra forma, es un camino justísimo, porque es el camino en el cual tú te entregas a una idea, a una causa social, a una cosa colectiva y te permite salir más allá de ti mismo o de ti misma. Se intentó en Chile, se esbozó más bien el camino a buscar esa justicia social, que se cortó en 1973. ¿Cuáles son las razones, bastante resumidas, que tú piensas que se produjo el golpe militar? ¿Por qué? ¿Fue a raíz de un proceso, como por ahí se comenta? ¿Fue una idea que se le ocurrió de un día para otro a los militares? ¿Cómo fue? ¿Cuáles son las razones? El gobierno Allende, la caída del golpe militar, yo lo sé, lo viví, esa experiencia desde las filas de los movimientos juveniles. Es que el intento de Allende fue muy grande, fue tremendamente histórico. Estamos viendo imágenes ahí. Ah, mira. ¿Eso cuándo es? Esas son del año 73, cuando nosotros asistimos a un festival mundial de la juventud y de los estudiantes. Justamente pedíamos solidaridad con Chile. Pedían porque ya se veía que venía el golpe, no sabíamos la magnitud. Pero mira, yo creo que, en resumen, fue las tremendas transformaciones que Allende hizo. ¿Fue muy brusco? No brusco, mira, es que aquí los intereses económicos son tan poderosos. Allende hizo reforma agraria, nacionalizó el cobre, recuperó empresas que estaban en manos también de transnacionales o de empresas extranjeras. Pero mira, cosas que a la gente le parecía tan aberrante, era tanto el egoísmo, aseguró medio litro de leche de verdad todos los días para los niños. Las universidades eran gratuitas, no nos olvidemos de eso. Habían lugares de veraneo para la gente, para los trabajadores. Los ministros de Allende eran ministros obreros. Yo me acuerdo de la Mireya Baltra, ministro del Trabajo, era una suplementera. El ministro de Hacienda era un ministro tipógrafo. Entonces, esto fue un insulto para las clases poseedoras y son las que te provocan el golpe para volver a recuperar sus privilegios. Esa es la cosa de fondo. Interviene el gobierno norteamericano, desde luego, a través de la CIA. Pero está la visión para nosotros, que vemos esto como un suceso casi histórico y no lo vivimos distinto. Pero está la visión también de la crisis económica, de la escasez, de la inflación. ¿Qué pasaba con eso? También, había una crisis también, pero una crisis sobre todo provocada por... No por medidas del gobierno, sino más bien por la otra gente. Claro, provocada por la derecha, que era una derecha que en ese tiempo contaba con todas las posibilidades de hacer todo su alegato, así que Allende no expropió todo, como se dice, y además porque estuvo el embargo a cosas importantes como el embargo al cobre. ¿Y no hay en eso un poco de poco autocrítica?
Porque es evidente que hubo empresas que se manejaron mal y que produjeron menos de lo que podían haber producido. Sí, errores se cometieron en el gobierno de Allende, pero sin ninguna duda, incluso algún tipo de empresa mediana o pequeña que no tenía por qué expropiarse, eso es verdad. Errores en la conducción, qué sé yo. Pero mira, ningún error que se haya cometido en el gobierno de Allende para nada te pudo haber justificado el golpe militar con la brutalidad, la violencia que se dio, más aún cuando Allende está a punto de llamar ese mismo día a un plebiscito a todo el país consultando. En torno a esto, yo pienso que nunca va, yo pienso que se van a escribir varias historias, porque está, por supuesto, esa visión, y está también la visión del autogolpe que venía el Plan Z y la dictadura de izquierda que estaba por instaurarse, que es otra de las razones que esgrimen mucha gente de derecha para justificar el golpe. Sí, pero esas visiones tú sabes que son absolutamente mentirosas, porque después que usaron y reusaron el Plan Z para perseguir gente, para publicar bandos con los nombres nuestros, destruir todo lo que quisieron destruir, bueno, instalar el terror, la dictadura, nunca más volvieron a recurrir al Plan Z. Y el Plan Z nunca existió, y los 15.000 guerrilleros cubanos, según ellos, que estaban entrenándose en Chile, ¿por dónde salieron? ¿Dónde están los 15.000 guerrilleros? Mentiras, mentiras, todo lo que se inventó sobre el presidente Allende. Tú mencionaste a Mireya Baltra, yo sé que con ella son muy amigas y que incluso ella muchas veces, porque te gusta mucho la naturaleza, de camping, es así, con tu marido. ¿A qué parte, digamos, más o menos, a dónde le gustaba ir? Nos gustaba, mira, íbamos a distintos lugares así a tratar de descubrir cosas. Íbamos a San Fabián de Alico, por ejemplo. ¿Dónde es eso? Por Chillán, bien hacia la cordillera, a descubrir ojos de agua, como se dice, arriba en la cordillera, unos pozos de agua. Íbamos a Lonquimay mucho. A Lonquimay, que tú sabes que hay un levantamiento campesino en los años 30, creyeron formar gobiernos también de los campesinos. Descubrimos a campesinos que habían tenido grado de comandantes de levantamientos campesinos. Sí. Oye, en unos lugares perdidos, todo eso metido en la Araucaria, nos traspasábamos a la Argentina caminando, éramos de una vida absolutamente... Tenemos en la línea a Mireya Baltra. Mireya. No te creo. Hola. Hola, ¿qué tal? Mireya. Bien, ¿y tú? Estamos haciendo aquí recuerdos de esos paseos que nunca más hicieron, nunca más volvieron a viajar. Bueno, hasta el 70 y 73. Pues, y después, en el futuro nunca va, acá, ahora, recientemente. Hemos intentado ir a algunas termas con la Mireya, pero la Mireya es re floja. Mireya, ¿por qué no acepta ir de estos paseos? Pues mira, no es que sea floja, oye, claro, estoy exagerando. Sí, tú sabes que soy estudiosa. Sí. Oye, Gladys, bueno, me dijeron que te hicieron una pregunta. Ya pues. Que conversáramos, me dijeron también por teléfono. La verdad es que el recuerdo de lo que plantea Gladys es maravilloso. Pero lo que yo te quiero decir, primero, que mañana voy a ir a la reunión porque me citaron del Comité Central. Me pongo al tiro ahí en la línea. Oye, mira, tú dijiste en una entrevista televisiva que escuchamos con Reinaldo, mi marido, mi compañero, algo que hay que desarrollar más, digamos, y que hay que explicar. Es la opción del estilo de una vida sencilla. Entonces, claro, si tú lo planteas así, pero ¿qué pasa en esta sociedad tremenda, exitista, sociedad de consumo de masa? Explícale tú al pueblo, no hablemos más de la gente, expliquémosle al pueblo. En esa senda que tu candidatura postula en la senda de Salvador Allende. ¿Qué es para nosotros, los comunistas, la gente de izquierda, esa vida sencilla? Muy bien, muchas gracias, Mireya. Ya, chao. Adiós. Chao. Es interesante esto, porque en realidad vivimos una sociedad que es totalmente contraria a eso, ¿eh? La gente trata de tener y tener y tener y aparentar y aparentar. ¿Cómo se puede lograr? Yo creo que todo esto es una maquinaria, pero la maquinaria del capital, del poder que te envuelve. La gente no tiene, pero te inventan los gustos, te los imponen los gustos, te imponen las necesidades. Y esto de llegar a tener y tener más y vivir endeudada me parece realmente una tragedia. Yo creo que postular una vida sencilla es primero tener el acceso a la educación, tener acceso a la salud, a todo lo que son los derechos básicos de todos los seres humanos, a vivir dignamente en una casa, todos tenemos derecho, porque te digo, a mí, aunque me cruce para otro tema, pero cuando dicen que Lavín andaba alojando en casas de pobres, para saber lo que es la pobreza, pero lleva su propio saco de dormir, porque no admiren la sábana de la gente de esa casa, ¿no? Me da una risa tan grande, oye, porque no se sabe que hay gente en este país que hoy día vive en casas, se le llaman casas de 3x4, imagínate lo que es eso. Entonces, que todos tengamos como vivir decentemente, pero vivir sencillamente, vivir en armonía con la naturaleza, no querer tener y tener, ¿para qué?
Si la vida no necesita de eso, poder tener acceso a la cultura, tener acceso a los libros, y eso creo que da una gran felicidad. Volvamos un poco a una época muy difícil para ti, la época a partir del golpe. Tú te asilaste y a mí me llamó la atención esto de que por una orden tuviste que separarte de tu marido. ¿Cómo eso? ¿Cómo tan...? Mira, la verdad es que el día del golpe, el 11 de septiembre, nos pilló, la verdad de las cosas, tan desprevenidos. A pesar de todo. Sí, tan desprevenidos. Sí, fue una ingenuidad, idealismo en la política, fatal. Yo creo que nadie se hacía la idea del golpe, la verdad, ¿no? Era difícil también con estos hipócritas y cobardes como Pinochet. Difícil porque total, Pinochet, Allende lo había nombrado como comandante jefe del ejército. Bueno, entonces no nos imaginamos previo para despedirnos, conversar, nos escribíamos, entonces ya cuando se acercaba el momento que yo iba a salir de Chile, porque yo salí en julio del 74, estuve mucho tiempo en la embajada. Entonces me mandó unos papelitos por aquí, por acá, en forma secretas, nos tratábamos de comunicar, diciéndome que tal día, tal hora, él iba a pasar por la embajada. No, un día me dijo que estábamos en un edificio, me iba a hacer señas. Yo me paré arriba de la silla, me hizo señas de un edificio lejísimo. Y que otro día iba a pasar por frente de la embajada. Entonces un día en la tarde, eran pocos días antes que yo saliera, él pasó bajo la ventana donde yo estaba y mirando así de lejos, ¿no? ¿Y se miraron? Claro. Y después, bueno, tú te fuiste al exilio. ¿En qué momento te enteraste que había muerto? Muerto no, que había sido detenido desaparecido. En ese momento tampoco sospechaste que podía morir. No, detenido nada más. Ni hasta ahora, aunque tú no lo creas. ¿Todavía no lo creas. ¿Todavía cómo? ¿Mantiene una esperanza? Mira, yo sé que es que ese es el problema, porque existe el problema de las violencias y de estos métodos brutales de crimen y de tortura, porque además son cosas psicológicas que te hacen, ¿no? Uno sigue pensando en un grado que tú te mueves entre lo racional y lo irracional. Tú sabes que está desaparecido tantos años, ya no queda otra cosa que pensar en eso, pero bueno, pero yo me enteré que Jorge había sido detenido cuando estaba en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Allá hay una sola cámara y me iba a recibir toda la Cámara de Diputados en Costa Rica para que yo hablara el año 76, hablara de Chile. Y cuando llega en ese tiempo teletipo, porque no había fax, y me dicen que ha caído detenida la dirección del partido, y nombran Mario Zamorano, Jorge Muñoz, mi esposo. Yo le dije a los diputados que mentira, si esto lo hacen porque nos quieren amedrentar, si esto es mentira. Pasan un poco las horas, me tocaba ir a hablar a la asamblea. Yo no sabía qué iba a decir en la asamblea y hablaba, pero yo no existía, porque ya me empezó a caer esto de que puede ser y ya volvió a llegar otro teletipo y me confirman que Jorge había sido detenido. Entonces en esa circunstancia, imagínate, yo vine a saber que él estaba detenido desaparecido. El 77 volviste clandestinamente a Chile y entre el 77 y el 90 prácticamente estuviste moviéndote clandestinamente por Chile. Sí. Eso es una experiencia increíble me imagino momentos de mucho peligro. De mucho peligro. Entrando y saliendo. Pero, ¿cómo era posible el mantener todo este movimiento sin que te pillara nunca? Mira, primero ya estaba la terrible experiencia que había caído tanta gente, estaban desaparecidas, habían caído direcciones completas y yo venía, lo único que tenía, yo estaba loca por volver al país, era capaz, dispuesta a todo. No solo porque mi compañero estuviera desaparecido, sino yo no vivía fuera del exilio, una cosa horrible, tú vives de prestado, nada te pertenece, ni la silla, ni nada, ni el plato en que tú comes. O sea, preferible estar de clandestino. Yo 1000 veces, yo volver a Chile, y aunque pasara lo que pasara, los miedos que pasara, que el estómago se me apretara. Y a pesar de no poder encontrarte con tu hijo. Sí, a pesar de eso, pero me lo sentía más cerca. Sí, pero eso no es muy terrible, tenerlo tan cerca y no poder verlo. Todo es terrible, sí. todo es terrible, pero por lo menos estaba acá. Pasé muchos miedos, los miedos hay que superarlos. Me tocó estar una vez que fui a Osorno, en esa época clandestina, en los años 80, estar al lado de Merino, porque yo entré en Osorno a una óptica, porque se me habían hecho los lentes, que se trataba de usar lentes para un poco incógnito. Claro, entonces se me habían echado a perder los vidrios, y entro a cambiar eso, y cuando veo un movimiento horrendo al lado mío, de gente que se movía, y entra Merino a mi lado, y yo al lado de él. Entonces, con todos los guardias, con todos estos tipos de ladino, ¿qué cosas serían? Yo me tuve que ir tranquilamente ahí, imagínate. O sea, al borde. Al borde de, y después otras veces también estuvimos al borde de. Ya buscándolo directamente, o sea, claro, allanamiento y cosas así. Una casa donde estábamos reunidos, que llegó la CNI, habían detenido a un coronel, habían secuestrado a un coronel, no me acuerdo el nombre, pero en los años 80 y tanto, y estábamos todo lo que era, llamemos así, la dirección del partido clandestina, entraron, revisaron, y nosotros, oye, estábamos ahí, no me reconocían. Gladys, el otro día tuvimos invitado acá a Augusto Pinochet hijo. Y el de los cheques, sí. de los Pinocheques. Al mismo.
y preguntándole acerca del tema del perdón, que estaba en ese momento muy en la noticia, porque Monseñor Errázuriz lo había comentado. Él decía que los militares no estaba dentro de su formación la palabra perdón. Dentro del bando tuyo, el bando que sufrió la dictadura, ¿existe la palabra perdón? ¿Puede existir ese perdón hacia quienes por ejemplo, en el caso tuyo, hicieron desaparecer a tu marido? Para nosotros existe el perdón, pero existen grados de perdón. Si nosotros podemos decir contestar con aquello tan general, yo cómo voy a perdonar si no sé quién detuvo a Jorge. No sabe a quién perdonar. A quién perdonar, pero también eso es bastante poco decir. Yo a Pinochet no lo voy a perdonar jamás, ni a él ni a otro de su calaña, ni a Manuel Contreras. No lo voy a perdonar por el crimen que cometieron contra Chile, contra toda una generación, contra toda una sociedad que se ha quedado dividida, traumada, que no se puede volver a reconocer, por los crímenes contra gente tan honesta y tan noble como Jorge, como muchos como él que murieron en esas condiciones. Menos ahora cuando, mira, cada día te salen más cosas por esos niños, esas guaguas que nacieron de sus madres en cautiverio y se permitieron entregarlos a otros padres. Por esos crímenes tú no puedes perdonar, por los crímenes que se cometen contra la humanidad. A Hitler no lo perdonarían millones de seres humanos en el mundo, a Pinochet tampoco. Entonces no, todo eso sería falso. Yo no lo voy a perdonar. Yo solamente, pero claro, yo pido justicia, justicia para todos. Da la sensación de que estuviste más cerca del gobierno de Elwin que al de Frey, ¿es correcto eso? Es correcto, porque al comienzo nosotros además votamos por Elwin, ¿no? Yo me recuerdo como el día de hoy haber estado en Lebu, yo estaba clandestina, lejita por ahí, estaban haciendo una concentración y Elwin era proclamador, y yo estaba ahí trabajando, pues, clandestinamente trabajando con la gente. Por lo tanto no podía aparecer. Y votamos por Elwin porque no había otra posibilidad de salida. Nosotros queríamos una salida más avanzada. Haber usado más la fuerza de la gente que está en las calles para obligar a retroceder a los militares. Pero votamos por Elwin, votamos por los candidatos también a parlamentarios y a la Concertación. En un primer tiempo pensamos que algo se podía cumplir con el programa. Sin saber abiertamente, como lo sabemos hoy día, que se había firmado un pacto con Pinochet, muchos acuerdos con Pinochet, nosotros íbamos a apoyar lo que era positivo, pero ya al poco tiempo nos dimos cuenta que no había ningún camino y pasamos a una actitud de oposición muy decidida desde la izquierda. ¿Y actualmente esa es la posición? Sí, muy crítico a lo que son los gobiernos de la Concertación y particularmente el gobierno de Frey, que sin duda es un presidente que es de los empresarios, de los grandes empresarios, gran capital. ¿Cómo va a ser tu campaña? ¿Ya estás planeando? ¿Lo vas formando un comando? Estamos viendo ahí estas imágenes. El gobierno tiene también que responder. ¿Esto cuándo fue? Después de estas declaraciones. Esto fue cuando me detuvieron. Cuando Pinochet juró, yo creo. No, cuando me detuvieron. Yo creo que fue cuando me detuvieron, cuando Pinochet me mandó a la cárcel de mujeres, ¿verdad? el Patúo. Fíjate, tenía que estar en la cárcel él y me mandó a la cárcel a mí. Lo increíble es lo siguiente, te voy a decir, claro, estar en la cárcel. Yo fui a la cárcel común de mujeres. En el país hasta ahora no existía una cosa que fuera un pensionado para mujeres. Fue una tremenda experiencia y una linda experiencia. Encontré en la cárcel de mujeres, a esas mujeres que le dicen delincuentes comunes, encontré mujeres fantásticas. Y bueno, esa no, cuando fui a la cárcel por Pinochet, la rabia que me dio a mí ir a la cárcel cuando aquí se estaba hablando que estábamos en democracia. Pero tú me habías preguntado. Sí, ¿cómo hace la campaña? ¿Si en planeada, cuándo parten? ¿Qué va a consistir? ¿Va a ser giras? ¿Cómo? Mira, sí, estamos ya, el nombre está lanzado, por lo tanto estamos empezando a trabajar, estamos recogiendo mucha idea de toda la gente que nos diga ideas, pero lo que nosotros pensamos es hacer una campaña distinta. Porque esta es una cosa distinta. Nosotros no vamos a competir con el oficialismo, con el mundo del dinero, de los empresarios, que ninguno va a sacar la chequera para darme un chequecito, no lo van a hacer. Yo voy a trabajar con los trabajadores, con la gente de la construcción, con los jóvenes universitarios, con ellos voy a estar, porque lo que nosotros queremos es más que una candidatura, es constituir un movimiento. Un movimiento. Un movimiento. ¿Qué opina la gente que dice que puede restarle fuerza a la Concertación y que eso puede ayudar a la derecha? No, pero ¿por qué si nosotros nos vemos en función de la Concertación y la derecha? Los problemas que tenga la Concertación bien ganados se los tiene, eso es un problema de él. Los problemas de la derecha se los merece, nosotros hacemos lo nuestro. Yo sigo pensando, yo sigo luchando por el pan y la alegría, como dice Sabina, porque esta boca es mía. Y porque la palabra es nuestra y no le pedimos a nadie ni consentimiento para ser candidata, porque no hemos ganado este derecho y porque queremos representar justamente a la gente que fue abandonada, traicionada también por la Concertación y que la derecha hoy día se permite volver a instalarse con una alternativa de gobierno. ¿Eres buena ver al cine? ¿Te gustan las películas? Me encanta el cine. Sí, lamento nada más que a veces un poco el problema... Ahí estamos viendo lo de cuando fue el juramento de Pinochet. Ahí sí, pues cuando nos pegaron ahí frente al Congreso, pues yo.
Bueno, esto probablemente para muchos directores de cine podría ser un argumento impresionante para hacer películas, todo lo que pasaba acá en Chile, y lamentablemente siendo realidad. ¿Qué tipo de películas son las que te gustan? Mira, me gusta, fíjate, policiales de todo tipo, me gustan mucho la película española. ¿Películas chilenas has ido a ver? Creo que Amnesia fue la última que fui a ver, fíjate. Vi La Frontera también, pero hace tiempo. Tenemos a continuación a un joven director chileno que está... Sí. Tú sabes que es una cosa bien curiosa, porque es primera vez que en el circuito comercial se está dando un cortometraje en las salas así, no en estas de cinearte, nada, sino directamente en el circuito comercial. Te lo voy a presentar. Eric, seguro lo voy a decir mal, Breuer. ¿Está bien? Eric Breuer. Está bien. ¿Cómo estás? Lo dicen bien el público. Hola. Adelante. Gladys Marina, ¿usted la conoce? Hola. Eric. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Así ¿Cómo es. estás? Muy bien. ¿Estás de acuerdo conmigo, Eric, que hay un montón de cosas, sucesos del último tiempo en nuestro país que dan como para hacer unas películas potentísimas? Sí, yo creo que se ha hecho poco todavía. Pues se ha intentado, pero realmente cosas que no se entienden mucho. Hay películas que han tomado un poco las situaciones políticas y son un poco difíciles, medias pesadas. Pues tú tienes este corto que no tiene que ver con esto. No, tiene que ver con otras cosas. Porque siempre hay algo que estar metido en la noticia. Pero sí es primera vez que está en el circuito comercial, es un logro súper importante. Sí, es primera vez que se pone un cortometraje en Chile, digamos, en los cines, donde tú puedes ir, ver un largometraje o un cortometraje, en este caso como es el de Ciro Norte. Bueno, Gladys, yo te quiero agradecer mucho, vamos a ir conversando con Eric inmediatamente que hayas venido, que la campaña entonces funcione muy bien. Qué rico. Y para ti tengo estos regalos de nuestros auspiciadores. Pide de Costa, el nuevo yogur fruto seco de Nestlé, el Ochitos de ese mundo, ron Bacardí y agua, algunas paletas de playa. Una linda conversación y regalos además. Sí, claro. Gracias por venir. Gracias a ti. Está muy bien. Muchísimas gracias. Eric, seguimos conversando inmediatamente. Listo. No se vaya, ya volvemos.